Vengo a decirte adiós. Dentro de un cuarto de hora estaré muerto. Sospechan que tomé parte en el intento de asesinar a Hitler. Les contesté que no, pero fue inútil. Es el método que emplean siempre. El Führer me ha dado a elegir entre el veneno o ser juzgado por un tribunal popular. Lucy, es mejor así, créeme. Sería inútil elegir el tribunal. No llegaría a Berlín. Me matarían en el viaje. Así se despidió de su esposa, el más famoso mariscal de campo del ejército alemán, un mariscal controvertido, que conservaba el sueño romántico de la nobleza y el respeto entre adversarios, en un momento donde se imponía la devastadora guerra industrial, un general temido y admirado, tanto por sus enemigos y por sus aliados. Erwin Rommel, más conocido como el Zorro del Desierto, se diferenciaba mucho de los más altos varones del nazismo, que eran aristócratas por nacimiento y dueños de grandes fortunas. Rommel era el hijo y nieto de profesores de matemática, burguesía media. Sus maestros lo juzgaban como un niño muy dócil y amable, bajito para su edad, más a fin de oír que de hablar, amistoso, sin miedo a nada, el hijo que cualquier madre quería tener. Pero antes de cumplir 10 años, demostró ser un superdotado mental. Se aburría en las clases. No le interesaba materia alguna, pero las aprobaba con excelentes notas y sin ningún esfuerzo. Llegado a la adolescencia, practicaba todo tipo de deporte: ciclismo, andinismo, box y cuanto deporte fue inventado desde los griegos en adelante. Atraído por la emergente industria de la aviación y por los avances tecnológicos, el joven Erwin pensó en estudiar ingeniería, pero ante la oposición de su padre, se alistó en el ejército, una opción muy atractiva para un joven ambicioso en aquella época. Enrolado en una unidad local, Rommel pronto destacó por su liderazgo y en poco tiempo pasó de ser cabo a ser ascendido a sargento. Rommel ingresó a la escuela militar de Danzig, donde destacó más en las pruebas físicas que en las teóricas. Durante su estancia en la academia, conoció a la que sería su única esposa. La vida de Rommel en esa época era totalmente sana. No fumaba, no bebía y nunca estuvo inmerso en la vida nocturna de la que tanto disfrutaban los demás oficiales. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Rommel fue enviado con su regimiento a la zona de Argonne, una región que se extiende entre Marne, las Ardenas y el Mosa. Rápidamente destacó por su valor y fue ascendido a teniente, ganándose el respeto de sus hombres por estar siempre en primera línea. En 1915, Rommel fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase y posteriormente fue enviado al frente rumano. Rommel, al igual que muchos alemanes, tomó muy mal el resultado de la rendición alemana, que culminó con el Tratado de Versalles. A partir de entonces, y con una Alemania en plena efervescencia revolucionaria, su vida se transformó. Pasó de la agitación en el campo de batalla a la tranquilidad y al sosiego de la vida doméstica, junto a su esposa Lucy, con la que tuvo a su único hijo, Manfred. En 1932, siendo instructor de la Academia Militar de Dresde, Rommel fue asignado a comandante. Poco después, el nazismo llegó al poder en Alemania. La primera vez que Rommel y Hitler coincidieron fue durante el desfile de Pascua, en 1935, y no fue precisamente un encuentro cordial. Rommel se enteró que por su seguridad, un pelotón de las SS formarían entre el Führer y su batallón. Esta decisión lo molestó mucho y se negó a desfilar. Rommel afirmó: «Esto es un insulto. Si el jefe de Estado no se siente seguro frente a sus propios soldados, no los haré formar». Su temeraria decisión hubiera podido acabar en un duro castigo si Heinrich Himmler y Joseph Goebbels no hubieran intercedido. Finalmente las SS no formaron y Hitler acabó felicitando a Rommel y a su batallón por su actitud.
Tras su ascenso a teniente coronel, Rommel tuvo un encontronazo con el líder de las juventudes hitlerianas, quien lo había llamado por la formación de este grupo de jóvenes, pero muy pronto Rommel chocó con él y sus colaboradores a causa de los métodos dictatoriales que empleaba la CSA. Según Rommel, parecían más pequeños Napoleones que soldados. Su experiencia en combate le valió para publicar un libro en 1937, que sigue siendo de obligada lectura y estudio en infinitas academias militares de todo el mundo. La obra sorprendió gratamente a Hitler, que se convirtió en su lector más devoto. De esta manera, Rommel fue nombrado comandante en jefe de su batallón de escolta, durante las visitas a Austria, Praga, Polonia. El resultado fue que Rommel pasó a tratar diariamente con Hitler. Este sintió una gran admiración por el Führer, ya que eran tiempos de gloria para Alemania. Durante la época en la que todo marchaba bien entre ambos hombres, Rommel accedió a dirigir la 7ª División Panzer, que sería más conocida como la División Fantasma, por la sorpresa, velocidad y capacidad de destrucción con que doblegaba a sus enemigos. Las victorias en el campo de batalla se iban sucediendo una tras otra, y la leyenda de Rommel se había engrandecido, alcanzando incluso las líneas británicas, donde lo bautizaron como el zorro del desierto. Sus éxitos le depararon la más alta condecoración del ejército alemán: la Cruz de Hierro con ojos de roble, espadas y diamantes. Pero un error de estrategia por parte del Führer acabó provocando una derrota alemana en la batalla del Alamein. Si Rommel lograba controlar el canal de Suez, las comunicaciones entre Londres con sus colonias en Oriente Medio se verían interrumpidas, y eso aprovecharían las fuerzas del eje para apropiarse de riquezas petrolíferas de la región. Pero el avance alemán tuvo que frenarse en seco, debido a un fallo inconcebible en logística. El carburante para los tanques se había terminado. Previniendo el desastre que se avecinaba, Rommel ordenó la retirada de sus hombres ante una inminente masacre. Al conocer la noticia, Hitler enloqueció y lanzó su eterna y delirante orden: nada de retiradas. Esa orden significó el principio del fin del Reich. El 6 de junio de 1944, los errores estratégicos de Hitler quedaron en manifiesto en el fatídico día D, el día en que los aliados desembarcaron en las playas de Normandía. Nada pudieron hacer ni Rommel ni sus blindados ante la catástrofe. El sueño de ganar la guerra se había convertido en una pesadilla, en la que solo había muerte y destrucción. Llegado a ese punto, Rommel ya estaba harto de Hitler. Lo consideraba un inútil y un loco que había desatado una guerra estúpida y brutal. Además, en ese momento llegó a su conocimiento la existencia de los campos de concentración y sus monstruosos métodos. Rommel no había cometido nunca un crimen de guerra, ni siquiera contra los partisanos. El mariscal de campo no se negó a ser el hombre que provocara la caída de Hitler, pero su integridad le impidió aceptar que lo mataran. Quería que fuera encarcelado y juzgado. El 17 de julio, mientras viajaba solo hacia su cuartel general en la localidad de Gala de Roche-Guyon, su vehículo fue ametrallado por las cazas Spitfire británicos. El zorro del desierto salió despedido del coche. La caída lo dejó inconsciente y gravemente herido. Sufrió una fractura cuádruple en el cráneo, heridas en la cara y un golpe en el ojo izquierdo, que le provocó una severa hinchazón. El 20 de julio, la conocida como Operación Valquiria, uno de los intentos para acabar con la vida de Hitler, había fracasado. De inmediato, la represión del régimen llevó a los supuestos instigadores ante el pelotón de fusilamiento. Para entonces, Rommel ya había perdido el favor del Führer, después de que durante los interrogatorios posteriores al atentado, uno de los implicados hubiera mencionado varias veces su nombre. A pesar de que Rommel negó categóricamente su implicación, el 14 de octubre de 1944, los generales Meise y Bourdeaux se presentaron en su casa con una oferta: o se suicidaba y era enterrado con todos los honores de un heroico mariscal de campo, o sería detenido, juzgado y condenado a muerte, su familia deshonrada y sus bienes confiscados. Tras una hora de entrevista, los dos oficiales se dirigieron al coche, que los estaba esperando. Rommel salió de su casa. A 200 metros de su vivienda, el general Bourdeaux ordenó al coche que se detuviera y que sus ocupantes salieran del vehículo, menos él y el mariscal de campo. Minutos después, el oficial bajó del automóvil y llamó a sus colegas, que al acercarse vieron a Rommel encorvado y tendido en el asiento trasero,
con la gorra y el bastón en el suelo, en los últimos momentos de agonía tras haber ingerido una pastilla de cianuro. De cara a la opinión pública, se dijo que Rommel había muerto de un derrame cerebral. Durante su funeral, Hitler fue incapaz de mirar a la viuda y al hijo de uno de los militares más admirados de Alemania. Se proclamó un día de luto nacional. Bueno, eso fue todo por este video. No me quisiera ir sin antes agradecer a toda esa gente que ha apoyado nuestro contenido y se ha suscrito al canal. En serio, muchas gracias. Y si tienen alguna sugerencia para futuros videos, las estaremos revisando en la parte de los comentarios.